Ahora vamos a ver el tema de distribución de muestreo de un promedio. Entonces, ahora vamos a definir distintas técnicas para poder seleccionar ciertos grupos al azar, digamos de un conjunto de personas o de un conjunto de objetos, en las cuales nosotros queremos inferir cuál es el comportamiento o cuál es la tendencia de nuestra población completa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con los estadísticos de cada muestra que nosotros podamos extraer y vamos a inferir qué tan lejos o qué tan cerca estamos de nuestro promedio global, de nuestro promedio de nuestra población completa. Entonces es lo que dice esta parte de aquí. Dice que cuando tomamos una muestra de una población, cada muestra tendrá su propio promedio y su propia probabilidad de ocurrir. Entonces aquí cada muestra que nosotros podamos seleccionar va a tener ciertas características en cuanto a sus unidades de tendencia central, sus medidas de tendencia central y además la probabilidad que pueda ocurrir. Vamos a juntar estos dos temas que hemos estado tratando en el curso: la parte de distribución, la parte del análisis de nuestra población y nuestra muestra a partir de este tipo de fenómenos que podemos observar. Después, pues, dice, por otra parte, el promedio de la población, o sea, mu, recuerden que ese era el símbolo que se le daba al promedio completo, ya cuando nosotros consideramos todos los elementos que tenemos en nuestro sistema. Entonces aquí ya estamos hablando del promedio de mi población, esta mu. Generalmente es desconocido y es una constante que nosotros queremos ver. Entonces vamos a ver más adelante qué tan cerca nos vamos a ubicar en cuanto al promedio que tiene mi muestra comparado con el promedio que debería de tener todo mi sistema completo. Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo para poder hacer estas distribuciones de muestreo y para ver las estadísticas de forma individual. Vamos a seguir el ejemplo y vamos a trabajar entonces con la primera parte de este ejercicio. En este ejercicio tenemos entonces lo siguiente: tenemos 8 soldadores que van a fusionar, que van a juntar dos placas de metal, ya dependiendo de la técnica que les pongan en la prueba, en 5 pruebas en los siguientes tiempos. Todos los tiempos están en minutos. Entonces aquí tenemos este eje en donde nosotros podemos ver el soldador que fue evaluado. Después aquí en este otro eje que tenemos acá, vemos la prueba que se hizo. Vemos aquí, como nos menciona el ejercicio, que se les hicieron 5 pruebas a cada uno de estos soldadores. Entonces en total fueron 8 soldadores los que se estuvieron evaluando, a los cuales se les sometieron a 5 pruebas. Y aquí tenemos sus resultados en minutos de cuál fue su desempeño en cuanto a esta prueba que se les puso a soldar de diferentes técnicas. No vamos a entrar a detalle, pero bueno, fueron distintas técnicas de cómo pegar estas dos placas de metal, cómo fusionarlas dependiendo de la técnica o del metal que se estuvo realizando. Entonces vamos a ver el primer inciso. En este primer inciso nos pregunta lo siguiente. Dice que si 3 soldadores son seleccionados aleatoriamente, determine el número de posibles combinaciones a evaluar. Aquí ya no lo adelantan. En este caso, si nosotros digamos que vamos a hacer un estadístico, si no tenemos tiempo de analizar las 8 entradas de nuestras bases de datos, entonces ahora nada más vamos a tomar una muestra de 3. Digamos que también a veces para cuestiones de calidad se toma una muestra, o para cuestiones de alguna certificación, por ejemplo, se eligen al azar ciertos elementos. Entonces aquí lo que se está haciendo es que se tiene que determinar cuántas combinaciones nosotros tenemos para poder determinar este número con el cual pudiéramos estar trabajando. Aquí, como nos lo está diciendo, desde luego el orden no importa. Por ejemplo, si yo tomo sorteado al soldador 1, al 2 y al 3, yo voy a hacer mi estadística de estas 3 personas y voy a juntar sus datos de todas formas. No importa si yo tuviera en el orden
en el cual van saliendo mis datos. Sería lo mismo si yo estuviera trabajando con los datos del soldador 3, 2 y 1, que el 1, 2 y 3, todos los vamos a sumar y vamos a hacer un promedio. Entonces, desde luego, aquí nos hace la referencia de que se trata de una combinación. Entonces, recuerden que la fórmula de la combinación de n elementos que vamos a escoger de n posibles es n factorial dividido entre n minúscula n menos n factorial. Entonces aquí nos lleva esto a lo siguiente. Tenemos entonces que el número de combinaciones de 3 soldadores de 8 que tenemos en nuestra base de datos va a ser lo siguiente. Tenemos 8 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 8 menos 3 factorial. Aquí, como lo hemos estado haciendo en secciones anteriores, voy a desarrollarlo y después voy a aplicar la función directa. Aquí ya como gusten aplicarlo, sigo trabajando. Entonces, para que recuerden la función del factorial. Entonces 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Aquí lo voy a cortar, ahorita ya saben por qué. 3 factorial es 3 por 2 por 1 y abajo va a ser 5 factorial. El 5 factorial en otros ejercicios anteriores, pues bueno, lo detuve aquí porque aquí abajo aparece y ya podemos eliminarlo. De hecho, aquí también podemos hacer otra cosa, en donde lo vamos a cancelar y vamos a hacer entonces esta expresión, la vamos a cancelar de esta forma. Y ahora ya nada más es cuestión de multiplicar estos dos. Entonces las combinaciones de 3 soldadores que salieron sorteados de 8 posibles, en este caso pues nada más es 8 por 7, es 56, es lo que tenemos en esta parte. Entonces son las combinaciones que podemos evaluar. Si lo hacemos en el programa, buscamos entonces la función correspondiente de la combinación. Vamos entonces a incluir, vamos a poner aquí mi número de elementos que tengo para tener mi base de datos completa. Y voy a escoger solamente 3. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, pues desde luego son 56 posibles combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que puedo escoger, esta sería una combinación posible. O por ejemplo pudiera ser esta otra combinación posible. O esta pudiera ser otra combinación posible. O esta y estos dos serían otras combinaciones posibles. Entonces aquí ya la fórmula nos dice cuántas combinaciones podemos armar escogiendo 3 de 8. Entonces ese fue el inciso A. Vamos a ver el inciso B. Aquí ya nos pregunta cuál es la probabilidad en formato relativo de seleccionar a los soldadores 3, 1 y 7. Entonces nos pregunta específicamente por cuál es la probabilidad de que nosotros seleccionemos al soldador 3, al 1 y al 7. No importa el orden, desde luego, aquí es un sorteo aleatorio y pudo haber sido lo mismo. Recuerden, sería lo mismo 3, 1 y 7. Sería lo mismo que sacar 1, 3 y 7. O sería lo mismo, etcétera. Entonces aquí todas la forma en la que se acomoden estos tres datos va a ser lo mismo. Entonces, como estamos hablando de combinaciones, esta es una posible que es la misma y es equivalente a todas estas. Entonces vamos a ver la probabilidad de que suceda este evento B. Vamos a ponerlo de esta forma. Es una configuración que queremos de 56 posibles que calculamos en el caso anterior. Recuerden, son 56 combinaciones posibles que podemos tener. Lo que me piden es una con estos tres elementos. Entonces lo que se hace nada más es esta división. 1 entre 56. Recuerden, nos lo pidieron en formato relativo. Y nada más es cosa de hacer esta proporción. Es 1 de 56. Si nos lo piden en forma porcentual, nada más este número se multiplica por 100. Sería 1.78%. Pero bueno, no lo podemos expresar de esta forma. Y tenemos como resultado 0.0179. Vamos a redondearlo a estos dos decimales. Si lo quisiéramos en notación científica, esto es 1.79. Recuerden, son dos lugares decimales por 10 a la menos 2 en esta forma. O para meterlo a la plataforma sería 1.79 menos 2, así todo pegado. Las tres formas que elijan son correctas. Sin embargo, pues bueno, esta no la vamos a poder utilizar en la plataforma. Nos quedaríamos con dos formas válidas, que sería la primera y la tercera.
Esta sería entonces las dos formas. Esa es la probabilidad. Entonces no importa si nosotros escogemos a estos soldadores. Si después escogemos a otros 3, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que escogiéramos al 4, 5 y 6 que salieran sorteados? Es la misma probabilidad, entonces no importa a los soldadores que estemos seleccionando. Como es una configuración de 56 posibles, va a tener la misma probabilidad de que escojamos esta otra configuración, estos otros elementos. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Vamos a ver ahora el siguiente caso, el caso C. Ahora en este siguiente inciso nos pregunta cuál es la probabilidad, nuevamente en formato relativo, de seleccionar a los soldadores. Fíjense, aquí nos está dando 1, 2, 3, nos está dando 4 soldadores. O puede ser cualquiera de estos en una muestra de 3. Yo voy a seguir trabajando con una muestra de 3 soldadores, pero lo que quiero calcular es ahora cuál es la probabilidad de que alguna de estas personas salga en mi grupo de 3. Estas son 4 personas, pero yo quiero ver cuál es la probabilidad de que de estas 4 salgan escogidos 3 personas. Entonces, para ver la probabilidad de este evento C, vamos a tener que ver el número de combinaciones posibles de esta configuración que tenemos aquí, de 3 elementos, de 4 posibles, dividido entre las combinaciones que teníamos originalmente, 3 de 8. Eso es lo que ya habíamos visto. Entonces vamos a calcularlo, ya vamos a hacerlo directamente con la fórmula que nosotros tenemos. Recuerden entonces, aquí tenemos las combinaciones, entonces vamos a hacer 3 de 4. Vamos a hacerlo ya aquí en la calculadora. Tenemos aquí esta parte, vamos a poner las combinaciones posibles. Entonces en la primera parte vamos a tener 4 de 3. Entonces aquí hay solamente 4 formas de escoger a 3 elementos de estos 4 posibles. Entonces pudiera ser 2, 3 y 5, esta sería una combinación. La otra combinación pudiera ser 2, 3 y 6. Sería 2, 3 y 6, etc. Entonces en esta forma solamente hay 4 formas de poder configurarlo. Entonces ese sería el número de arriba. Sería 4 dividido entre el número que ya habíamos calculado anteriormente, que son las combinaciones de 3 elementos de 8. Entonces aquí tenemos 56. Entonces la probabilidad de escoger a cualquiera de estas 4 personas en una muestra de 3, digamos que estos son 4 de mis amigos, por ejemplo, y vamos a calcular cuál es la probabilidad de que cualquiera de nosotros 4 salga seleccionado en el grupo de 3. Es 4 de 56. Entonces vamos a hacer ahora la división. Hacemos 4 de 56 y tenemos lo siguiente: 0.0714. Vamos a dejarlo ahí con estos decimales si lo queremos en notación científica, y lo que nos puede aceptar la plataforma es 7.14 a la menos 2. Entonces ese sería el resultado para este inciso C. Vamos a seguir con el inciso D. Por último, ahora ya vamos a extender nuestro grupo de personas. Dice cuál es la probabilidad, nuevamente en formato relativo, de seleccionar ahora a los soldadores 3, 4, 5, 7 u 8. Entonces, desde luego también en la muestra de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya tenemos estas 5 personas, de las cuales yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que esas 5 personas salgan en el sorteo. Entonces, ahora nuevamente la probabilidad de este evento D son el número de combinaciones posibles de escoger a estos 3 de 5 dividido entre las combinaciones de 3 de 8. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Entonces ahora las combinaciones posibles que tenemos son las siguientes. Las combinaciones, en este caso tenemos aquí 5, y las cuales yo voy a escoger a 3. Entonces tenemos aquí 10 diferentes combinaciones que se pueden dar, dividido entre 56. Este ya lo habíamos hecho. Entonces aquí la división va a ser lo siguiente, va a ser 10 de 56. Entonces ahora la probabilidad crece bastante. La probabilidad de que salga de este evento
de escoger 3 personas de estas 5 en este grupo en particular, de todas las configuraciones posibles de los 8 que son en total, entonces es de 0.1786. Esa es la forma de ponerlo, o lo podemos poner en notación científica si lo gustan, pero bueno, aquí estaría un poco redundante, lo podemos dejar de esta forma. Entonces, con esto podemos ver ahora cuál es la probabilidad trabajando con muestras, y ya podemos ver distintas configuraciones para poder seleccionar subgrupos y ver cuál es la probabilidad de encontrar esto en las combinaciones posibles. Esto, recuerden, fue la primera parte de ese ejercicio. En la siguiente sesión vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver ya con el muestreo mismo. Ya vamos a ver los estadísticos de cada grupo que estamos seleccionando. Ahora vamos a ver cuál es el promedio y cuáles son las unidades de tendencia central de las muestras que voy a estar sacando, y vamos a poder definir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de mi promedio ya global. Entonces, con esto terminamos esta sesión.